Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar y quiero darle la bienvenida a la iglesia. Gracias por visitarnos y estar con nosotros, al resto, familia, gracias por estar aquí. Vamos ahora a continuar nuestra adoración a Dios en el estudio de la Biblia, de lo que el compendio de su decisión de darse a conocer. Y nosotros queremos venir aquí hoy y querer conocerlo un poquito más. Y quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 9 de Génesis. Vamos a seguir estudiando Génesis. El Dios de la historia, el Dios de la bendición, aquel que creó la creación para mostrarse por medio de ella. Hoy vamos a finalizar el capítulo 9 y vamos a leer la sección del 18 al 29. Voy a leer desde la nueva versión de las Américas. ¿Están allí? Muy bien. Y dice así: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó. Y también se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio su desnudez, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y luego murió. Hoy lo que vemos aquí en esta sección es el pecado prevaleciendo, el pecado volviendo a florecer y tomando control. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en este ratito y empezamos el estudio de su palabra. Padre, en esta mañana pedimos tu ayuda, pedimos tu habilitamiento, Señor, para entender, para descubrir, para observar el texto, entender lo que nos estás enseñando hoy a nosotros, la iglesia. Padre, y permítenos poder ser afectados por tu intención del texto, para que podamos ver lo relevante para nuestras vidas y podamos salir, Señor, a usar esta semana para reflexionar en las verdades aquí presentes. Te pedimos esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de el pecado prevalece, esa palabra prevalece, lo que me refiero es que continúa. Prevalecer es perseverar. Entonces, Dios exterminó la humanidad del tiempo de Noé por su pecado y por gracia respetó, salvó la vida de un pequeño grupo, la familia de Noé. Por fe ingresaron al arca y por fe se salvaron, por gracia. Ahora, una vez que ellos vieron cómo en verdad lo que Dios había dicho sucedió y el castigo fue completo, el juicio de Dios por el pecado de la humanidad fue latente y fue obvio a sus ojos, salieron del arca, inmediatamente le dieron adoración al Señor y le dieron gracias. Ahora, nuestra sección, el capítulo 9, es cuando viene el Señor y entonces a toda la familia, una vez que han salido,
les vuelve a declarar el propósito para el cual fueron creados. Vivir para adorarle, vivir para servirle, adorarle y servirle reflejando su imagen, ya que fueron creados a su imagen, y viviendo la vida en dependencia del Señor. Y los bendijo. Hace una semana les contaba que esa palabra bendición es el favor de Dios hacia algunos específicamente, el favor de Dios hacia algunos específicamente para que puedan hacer lo que Dios les está pidiendo que haga. Eso es la definición de la palabra bendición. Y entonces les hace un pacto con ellos. ¿Y cuál es ese pacto? Una serie de promesas, una serie de obligaciones para que puedan ejercer y ejecutar lo que les pidió que hicieran. Y eso es lo que Dios hace con la humanidad. El pacto lo hizo con toda la humanidad por medio de esta familia, por medio de Noé. Y el pacto sigue abierto y el pacto sigue en vigor. Vivan para mi propósito, reflejarme, adorarme, servirme, dice el Señor. Le dice a la humanidad por medio de Noé, háganlo en dependencia de mí. Y yo no volveré a castigar con la muerte de un solo tiro a toda la humanidad. Y puso el signo y puso el arco iris. Y el arco iris debiera recordarnos de que Dios prometió que la humanidad no sería eliminada de nuevo hasta que pudiese venir el Mesías, la simiente, y proveerle la redención. Ahora, cuando digo esto, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no hay juicio sobre Dios, sobre el pecado? No, el juicio lo emitió. Toda la humanidad, de generación en generación, está bajo el juicio de Dios sobre el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y ese juicio sigue latente. Sigue latente. Lo que pasa es que hoy estamos en el tiempo de la iglesia, donde Dios ya hizo posible la promesa de traer el Mesías y traer salvación a todo miembro de la creación para que no se pierda, para que no muera, para que no pague su pecado. Y ese es en el tiempo que ustedes y yo vivimos hoy. Entonces, los que fueron salvados del juicio, ahora vuelven a probar el pecado. Y lo vemos allí. La palabra prevalecer de nuevo quiere decir que sigue, que mantiene, que se vuelve a aflorar. Vamos a ir poquito a poquito. Esto no es una sección fácil. Hay términos gruesos allí, pero vamos a ir viéndolos poco a poco. A pesar del juicio, a pesar de lo que sucedió, ¿verdad? El pecado prevalece, el pecado continúa. Lo que vemos allí inicialmente es a Noé, el justo, el que caminaba con Dios, el que hacía toda la voluntad de Dios, ahora yace chingo y borracho en su tienda. ¿Verdad? Esa es la realidad. Y no podemos excusarlo. Vemos allí el versículo, dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Hay muchísimas personas que piensan que Noé no hizo nada malo. Y el texto no lo presenta como algo bueno. No sería una lectura simple del texto. El texto lo está poniendo como algo malo. Si no fuera, por ejemplo, malo, los otros hermanos no vendrían a cubrir su desnudez, ¿verdad? Hay muchísimas razones por qué pensar que lo que hizo es malo. Primero, en el contexto, lo que uno lee allí. Usted toma Génesis y una persona que se emborracha entra en problemas con Dios, ¿verdad? Usted toma Génesis y ve la desnudez. Por ejemplo, empieza a mostrarlo desde el capítulo 3, cuando viene la caída, y entonces Adán y Eva están desnudos, y ¿cómo se sienten ellos? Inmediatamente avergonzados. Inmediatamente les da pena, no se pueden relacionar, no se pueden ni relacionar ni con Dios, se esconden. ¿Y qué hacen ellos? Cubren la vergüenza. Cubren la vergüenza. ¿Y qué hace Dios después cuando salen del huerto? Les provee algo hasta mejor para cubrir su vergüenza. Y es con las vestimentas que Adán y Eva se pueden relacionar y relacionarse con otros, y es definitivamente un hecho que Dios más bien trata de cubrir y de proteger. Los protege del pecado para que se puedan relacionar con la vestimenta.
Entonces la desnudez no es algo que en Génesis se trata como algo natural, es mi cuerpo, es el tuyo, observémoslo. No, es algo que más bien se cubre, es una consecuencia del pecado, de la entrada del pecado, la vergüenza. Nada más pregúntese qué pasaría si anduviéramos desnudos por la calle. Si la bendición de Dios subiría o si más bien el pecado afloraría. Y creo que la respuesta más simple es de que no, definitivamente no sería bueno. Bueno, en el texto no es bueno, en el compendio del Antiguo Testamento tampoco es bueno. Ahora, sobre el uso del vino, antes de entrar un poquito más fuerte en lo que es el emborracharse y el desnudarse de Noé. En el versículo 1 no creo que ponga, vean cómo va, o sea, como fluido. Él dice, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y no hay ningún sentido negativo allí. Plantar la viña no fue el problema. Luego dice, bebió el vino, lo cual tampoco lo presenta, creo yo, como algo negativo ahí donde lo está poniendo. Y dice, y se embriagó y se desnudó. Esas son las dos acciones negativas allí. Embriagarse y desnudarse. O desnudarse producto de haberse embriagado. Entonces, el Antiguo Testamento lo vas a encontrar allí donde todo lo que tiene que ver con tomar vino tiene sus peligros. Es muy claro que el tomar vino conlleva peligros. Ahora, en algunos proverbios se presenta el tomar el vino como algo que produce gozo. Inclusive en otros pasajes se habla como algo que inclusive podía ayudar a la salud del cuerpo. Pero todo lo que tiene que ver con abuso es simplemente prohibido al pueblo de Israel. Es algo que es sancionado al pueblo de Israel, lo que es el abuso. Entonces, por ejemplo, les pongo ejemplo este pasaje que está aquí. Este es Proverbios 31, 4 al 5. Esto es un pasaje dirigido a los líderes de Israel, a los reyes. Y dice, no es para reyes, oh Lemuel. Estoy bien. No es para reyes, oh Lemuel, el vino. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Ahora, allí está muy claramente a quienes le aplica el consejo, ¿verdad? A los reyes y a los gobernantes. Pero ahora nada más vean la motivación de la prohibición. Y esa motivación de prohibición creo que es sabiduría de Dios aplicable a todos nosotros. Dice, no sea que la beban y olviden lo que se les ha decretado y perviertan los derechos de todos los que son de todos los afligidos. Parece que el vino y el abuso del vino, y ojo lo que acabo de decir, parece que el vino y el abuso del vino disminuyen la capacidad de ¿qué? Mantenerse fuerte en lo que tiene que ver la obediencia de la justicia y de la palabra de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? No, la Biblia no prohíbe tomar vino, no le prohíbe tomar vino. Vemos a nuestro Señor Jesucristo tomar vino, pero la Biblia misma está diciendo que grado que tomas vino disminuye ¿qué? Tu capacidad de ¿qué? De poder decretar, mantener consciente lo que se ha decretado y no pervertir lo que se ha decretado también. Ahora, cuando veo esto es simplemente una advertencia. El pasaje lo que está haciendo es advirtiendo de que el ingerir alcohol, al menos en el texto, disminuye nuestra capacidad de dominio propio para mantenernos pensando de acorde a la voluntad de Dios. No lo prohíbe, advierte. No lo prohíbe, advierte de los efectos del abuso del vino. Entonces, los profetas, por ejemplo, hay un par de casos que sucedió en los libros de los profetas, ahí en Habacuc o en Lamentaciones, ustedes lo pueden encontrar, y realmente resulta que algunas personas se emborracharon y se desnudaron producto de su falta de control. Y eso lo reprende, lo corrige y lo advierte. Entonces, definitivamente creo que las dos acciones que están en el texto sancionables es la embriaguez y es la desnudez. No con esto estoy animando a nadie a tomar,
ni a empezar a tomar. Simplemente está la advertencia pastoral de que donde se empiece a ingresar, baja nuestra capacidad de dominio propio para mantenernos haciendo lo que es la voluntad del Señor. Cuando hablamos de desnudez es negativa. Cuando hablamos de embriaguez y desnudez, lo que estamos viendo es la depravación del hombre volviéndose a aflorar. Una nación que promueve la embriaguez, una nación que promueve la desnudez, simplemente es una nación que está esclavizada espiritualmente. ¿Tiene sentido? Una sociedad que promueve estos dos aspectos simplemente tiene un problema espiritual. Y una iglesia que está dominada por alguno de estos dos aspectos, si es la sensualidad o es el vino, ¿verdad?, también tiene un problema espiritual. Dicho esto, entonces el texto nos presenta dos acciones de pecado. Primero la de Noé y luego la de Cam. Cuando hablamos de esto de desnudez o embriaguez de Noé, está en su privacidad, está en su tienda, nadie lo puede ver, está allí en su tienda, y lo que podemos entender es de que está en la privacidad de su hogar. Es lo que él tiene en ese momento. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de desnudez, ¿por qué tal vez la desnudez o la embriaguez, por qué hoy para algunos podría ser no algo sumamente sancionable? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué tal vez, no sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo lo ve la sociedad? Bueno, la sociedad sí sé cómo lo ve, no lo ve como algo tan malo. Lo que vimos en el texto es que el Señor va a permitir de que se bendiga a unos y se maldiga a otros, y se maldiga a algunos por la manera de actuar con respecto a este tema. Vamos a hablar sobre este tema de la bendición y de la maldición. Son dos temas que están allí, ¿verdad? Y no los podemos ocultar. Y necesitamos definirlos y necesitamos poder entenderlos para poder saber cómo aplica esto en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos específicamente de la desnudez, creo que muchas veces lo que está sucediendo es de que ya estamos insensibles. Por la sociedad nos volvemos insensibles de cómo la desnudez puede ser algo, digamos, impropio o incorrecto o inmoral. Lo segundo es que podamos tener una mala definición de lo que es santidad, ¿verdad?, o de lo que es libertad en santidad, ¿verdad? Lo tercero que podría ser también es que simplemente estamos ya, digamos, un poco endurecidos para ver lo que realmente es puro a los ojos de Dios, y simplemente aquello no nos parece tan grave. Entonces, por eso hay conclusiones de inclusive eruditos que piensan que Noé no hizo absolutamente nada malo porque está en la privacidad de su hogar. Bueno, yo creo que el texto claramente lo sanciona, el texto claramente lo pone de una manera negativa, y tal vez más bien es nuestra insensibilidad que no nos permite ver, digamos, lo que realmente Moisés está tratando de contar. Para Moisés le está diciendo, para un israelita, escuchar esta historia es una barbaridad lo que hizo Noé, ¿verdad? Simplemente esa sería la respuesta natural, digamos, de un israelita o un hebreo, viendo que alguien como Noé terminó haciendo eso a pesar de estar en la privacidad y todo lo que desencadenó por lo que hizo. Entonces, vamos ahora a la conducta de Cam. Dice el siguiente versículo: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Voy a hacer una pausa y voy a hacer un comercial. Nada más quiero recordarles de que Moisés escribió Génesis, pero también escribió los otros 4 libros. ¿Está bien? En los otros 4 libros, él escribió prohibido el emborracharse, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la modestia y los códigos de cómo vestirse y de la parte sensual está completamente normalizado por ley allí en los documentos. Entonces, lo que está aquí, que está normalizado, ya el pueblo que está leyendo este libro lo conoce, vive para esto, por esta ley. Uno no se desnuda, uno no se emborracha. Entonces, cuando vemos la historia hay que entenderla con lo que ya proveyó en los otros textos también, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de Cam, también tenemos la misma insensibilidad a lo que tiene que ver con la modestia personal de una persona, con la privacidad, con la dignidad de una persona.
Entonces, también es un término que nos va a costar entender lo que es la protección a la privacidad, al honor al padre, la protección de la dignidad del padre y de la madre. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros al ver este versículo nos cuesta entender la gravedad de lo que hizo Cam porque no tenemos la misma percepción sobre lo que es respetar a padre y madre como lo presenta el texto, honrar a padre y madre, proteger su dignidad, ¿verdad? La dignidad personal que cada hombre y mujer Dios le da para que utilice su cuerpo y lo maneje de una manera santa. Entonces, a veces es más bien nuestra falta de entender los conceptos bíblicos y no necesariamente porque lo que esté diciendo ahí es exagerado o simplemente fuera de tono. Espero que con esto explique un poco lo que está pasando. Segundo anuncio. Moisés vive en el tiempo de Egipto. ¿Está bien? Entonces los egipcios tenían realmente a los ojos de Dios prácticas de vida completamente mundanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo que Dios ha puesto para probar a Israel son exactamente los egipcios. Ellos salen de los egipcios, de la corrupción de los egipcios y ahora salen al desierto a alabar a Dios. El problema es de que los israelitas vienen con un montón de prácticas que aprendieron de los egipcios. Entonces empiezan a suceder un montón de pecados porque siguen pensando la manera en la que se vivía en Egipto, ¿verdad? ¿De dónde provienen los egipcios? De los cananitas, ¿verdad? De Canaán. Son extirpe de los egipcios. O sea, descendientes, digamos, los egipcios son descendientes de Cam. Ahora, más años después, tienen problemas con los asirios, ¿verdad? Lo vamos a ver, se puede ver, digamos, en Isaías, donde Israel tiene problemas con los asirios. Bueno, los asirios también provienen de Cam. Prácticas depravadas, una sensualidad abierta, una mundanidad completa, ¿verdad? Sacrificios humanos, ¿verdad? Una sexualidad pervertida, si es prácticas con animales y demás, es una depravación completa. Y tenemos textos aquí mismo en la Biblia, las prácticas que hacían los asirios. ¿Se acuerdan de los filisteos? Otro grupo que sale de Cam, descendientes de Cam. ¿Verdad? Esos tenían prácticas terribles, espantosas, ¿verdad? Todo el mundo los despreciaba por esa manera perversa de comportarse, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los babilonios? También descienden de Cam. Entonces, Moisés, de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, él sabe lo que va a pasar con los descendientes de Cam. Entonces, es alguien que vivió, Cam vivió mucho antes de Moisés, entonces él puede ver los descendientes de Cam y puede conectar completamente al hecho que hizo en aquel tiempo. ¿Tiene sentido? Entonces ahí es donde Moisés dice, esto que ustedes ven hoy, con lo que luchamos tanto, la depravación que ve, empezó desde tal día, ¿verdad? Entonces él lo que nos está enseñando está conectando los descendientes de Noé, los hijos de Noé, con los descendientes futuros que va a tener. Y eso es lo que Moisés quiere hacer con este texto. Que todos conecten que los descendientes de Sem, Israel, semitas, el pueblo de Dios, luz para el mundo. Los descendientes de Cam viven para su propia vida, no viven para Dios, viven en una completa mundanidad. Y eso es lo que ves allí en el texto. Entonces, de nuevo vamos al pecado de Cam. Dicho esto, el pecado de Cam es que simplemente él no respeta, digamos, la intimidad del padre. Lo que hace Cam al padre, al ver su desnudez, mira el versículo. El versículo dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Algunos hablan de esa frase, ver la desnudez de su padre, y hay muchísimos que la interpretan de un montón de maneras. Pero lastimosamente ese montón de maneras, muchas de ellas están haciendo decir al texto mucho más de lo que dice. Yo creo que la única acción condenable de Cam es que vio la desnudez del padre, nada más. Algunos dicen que lo que hizo fue que lo violó, algunos dicen que lo que hizo fue que lo castró,
algunos expertos y algunos eruditos, inclusive digamos, rabinos, digamos, del tiempo, hay escritos, digamos, de rabinos del tiempo de Jesús que pensaban que lo castró, otros que cometió incesto con la madre de Noé. O sea, hay escritos realmente fuertes tratando de hacer ver esta frase como algo espantoso para poder conectar con la maldición que hizo sobre los descendientes de Cam. Bueno, el texto así no se lee la Biblia. La Biblia no se puede leer con cosas externas, se tiene que entender con lo que está diciendo allí y no insertarle significados externos. Entonces, lo que está diciendo allí es que lo vio y verlo desnudo fue sancionable. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Ve la interpretación de Noé de que su hijo lo vio desnudo. Versículos después dice, ¿verdad? Cuando Noé, en el 24, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, el texto nos dice que lo que hizo fue verlo desnudo, ¿verdad? Cuando vio lo que había hecho, lo segundo que dice es de que inmediatamente no hizo nada con respecto a su desnudez, pero salió. Cam sabe que lo que hizo Noé está mal. Cam sabe que lo que hizo Noé fue realmente arriesgarse, exponerse de una manera completamente no santa. No refleja a Dios, no adora a Dios, no es en dependencia de Dios. Lo que hizo no está malo. Entonces no solamente lo deja allí desnudo, no protege el honor del Padre, no protege la dignidad del Padre, sino que sale y le cuenta a otros. Ahora lo que sabemos es de que Noé se entera de lo que hizo. ¿Quién le contó? Puede ser los hijos, sí, posiblemente, no sé, no dice, pero no le gustó a Noé. Y lo que no le gusta a Noé es que lo haya visto desnudo y que le haya contado a los otros, ¿verdad? Entonces, esa es específicamente la acción deplorable que el texto nos está diciendo. No sabemos el resto de otros chismes, no lo sabemos y no es necesario. Simplemente es sancionable el haberlo visto desnudo. De nuevo, ¿por qué podría ser tan sancionable el ver desnudo al Padre? Bueno, entonces, por ejemplo, el mandamiento quinto de la ley, ¿se acuerdan? Honrarás a tu padre y honrarás a tu madre, y tus días serán largos. Honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. Para el israelita y para el hebreo, esto es un mandato primario. ¿Por qué? Porque aquel que está en autoridad, puesto por Dios sobre él, si hay honor y si hay respeto a ellos, también va a haber honor a quien los puso en autoridad. Entonces, el hijo y la hija que no aprende a honrar y respetar a padre y madre, no aprende a respetar tampoco a Dios. Ese es el principio del respeto. En Efesios lo tenemos para la iglesia sumamente claro. Hay promesa. Uno de los primeros mandatos que le enseñamos a nuestros hijos es de que obedezcan, que honren y que respeten a padre y madre. Y hay promesa para ellos. Entonces allí lo que tienes es a Cam y respetando el honor de su papá, ¿verdad? Algo que inclusive en la ley también está sumamente explícita, que es algo que muestra la santidad de Dios en el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué no nos parece desagradar, digamos, deshonrar a padre y madre a nosotros algo como tan grave como para ser sancionados como lo es? Porque tal vez no es un valor tan importante para nosotros, número uno. Muchas veces tenemos una confusión de conceptos. Digamos, pensamos de que todo en el nombre del amor se tiene que pasar por alto. Un papá que ama le pasa por alto lo que el hijo quiera hacer y decir. Y no hay problema, porque si el papá ama, le permite al hijo que haga lo que le dé la gana. Eso es un concepto completamente no bíblico. Es más, en la Biblia, el papá que ama castiga al hijo. Y el papá que no ama, no castiga al hijo. Y eso es un concepto muy extraño para algunos de nosotros, ¿verdad? Es un concepto simplemente inaceptable. Si Dios se le ocurre castigar, entonces Dios es un Dios castigador. Pero si Dios ama y permite todo lo que le dé la gana, entonces es un buen Dios. Ese es un Dios inventado. Porque el Dios que ama, el Dios disciplina al que ama. Y Dios amó la humanidad y la humanidad lo traicionó, pecó contra él.
entonces Dios la disciplinó. Y ese es un concepto más bíblico, donde pones en balance el amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Y no nos inventamos un Dios a nuestro antojo que nos permite hacer lo que nosotros queremos. Entonces, no, lo que tiene Cam es ir respetando a su padre. Y respeta a su padre, el honor de su padre. Y a los ojos de Dios eso es sancionable. Y Moisés lo sanciona. Ahora, vean qué interesante, no sanciona a Cam. ¿A quién sanciona? A un descendiente de Cam, los canaanitas. Canaán es el hijo menor de Cam, lo vamos a ver la próxima semana, pero Canaán es de donde salen los cananitas. Y los cananitas hacen toda esta depravación que cometen, ¿verdad? Entonces, cuando hay una aseveración así en la Biblia, necesitamos darle la responsabilidad a los que hacen el pecado. Los cananitas no son maldecidos porque Cam hizo un pecado. Los cananitas son maldecidos por los pecados que ellos hicieron, los cuales fue copiar los pecados de Cam. ¿Tiene sentido? Los cuales emulan en una proporción mucho más inmensa los pecados de Cam. Pero los cananitas son pecadores, son castigados no por los pecados de Cam, sino por los propios suyos. Así funciona hoy. Nosotros no pagamos los pecados de nuestros padres. Nosotros pagamos nuestros pecados. Es más, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está muy claro que no se le puede condenar a alguien por pecados que no cometió él. Entonces, eso nunca ha sido un tema en el Antiguo Testamento y a veces eso nos confunde. Cuando dice que los pecados de los padres alcanzaron a los hijos, está hablando que los hijos empezaron a practicar lo que los padres hacían y son condenables por sus propios pecados, no por los pecados de los hijos, de los padres. Nunca fue ese el concepto. Somos responsables nosotros de lo que hacemos. Cam es responsable, los cananitas también. ¿Qué es la idea de que Moisés nos ponga esta idea? De que el pecado de Noé, el pecado de Cam. Bueno, la idea es advertir. Cuando en la Biblia veamos a Dios castigar el pecado, nos está advirtiendo, cuidado con pecar también. Eso es simple, ¿verdad? Los israelitas están con todos estos pueblos cananeos alrededor y van a terminar siguiéndolos y siguiendo sus dioses y siguiendo sus prácticas. Y por eso Dios los disciplina, ¿verdad? Entonces Moisés está advirtiendo a Israel, hey, estos tipos no hay nada que copiarles, no hay nada que celarles, no hay nada que desear de lo que ellos viven y practican. Todo lo contrario, deberían de excluirse de la presencia de ellos, no estar en la presencia de ellos, no dejarse influenciar por ellos, ¿verdad? Porque simplemente el pecado sigue aflorando y lo que va a hacer más bien es contaminar. Moisés los está advirtiendo, hey, cuidado, cuidado. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Exactamente lo mismo. Es completamente aplicable a nosotros. Cuidado con el pecado, cuidado con las consecuencias del pecado, porque hay juicio sobre el pecado. Dios ha emitido juicio sobre el pecado y ha establecido consecuencias para el pecado. Entonces el pecado no es algo para simplemente vacilar con, tiene consecuencias. Nuestro deseo como creyentes debe de ser ver el pecado como Dios lo ve. Dios odia el pecado y Dios castiga el pecado, ya lo castigó el pecado. Y eso debería de advertirnos. Quiero nada más leerles lo que nos leyó al inicio cuando abrimos el servicio, Aarón. Y estaba en Proverbios. Ese proverbio que señaló, digamos el 3, dice: confíen en el Señor de todo corazón. Es uno de mis proverbios preferidos. Confíen en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Luego dice: no seas sabio a tus propios ojos. Dice: teme al Señor y apártate del mal. Apártate del mal. Entonces, hoy la advertencia es para nosotros la misma. Apartémonos del mal. No analicemos las cosas en nuestros propios ojos. No analicemos las cosas en nuestro propio entendimiento.
Vamos a buscar en la palabra de Dios cómo ve las cosas Dios. Y entonces aplicamos eso en nuestros caminos. Y entonces eso nos ayuda a enderezarlos y a poder vivir de una manera que nos permite confiar en el Señor y seguir actuando conforme a su voluntad. No le encontremos la excusa al pecado para que éste no nos alcance. Mira la manera en la que el proverbio empieza. Hijo mío, este es un padre hablando a un hijo. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Esas son promesas de paz, de vida plena. El 3, la misericordia y la verdad no te abandonen. Nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, continuamente repásalas, memorízalas. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Apréndelas, conócelas, cuéntalas, memorícelas, ponlas en práctica. Dice, así hallarás favor. Nada más, ¿qué significa esto para usted? Gracia. ¿Qué más? Bendición. Dios bendice al que le obedece. Y empieza el concepto de que hay bendición para aquel que busca la voluntad de Dios y es fiel con ella y la busca. Hay fruto, hay regalo de gracia para aquel que busca la santidad del Señor. Saben, ayer fue un día para hablar de emociones. Próximo año tendremos ese mismo tema, creo yo, para los hombres también. Y escudriñaremos las emociones, digamos, y el tema de las emociones en un espacio similar para nosotros también. Y la pregunta es, todo lo que es la emoción, todo lo que habla durante la emoción, a hombres y mujeres, ¿cómo puede determinar si somos, cómo las cambia, cómo las influencia, cómo nos ayuda a administrarlas si nosotros vivimos cubriendo esto, viviendo alrededor de esto, si las analizamos con esto y si decidimos en pos de ellas con esto? Y dice que hallarás favor, buena estimación, no solamente a los ojos de Dios, pero también con los hombres. Confía, dice. Entonces, realmente Dios se ha dado a conocer, nos ha dado información sobre Él y sobre la vida que nos permite vivir la vida, nos permite leer nuestro corazón, nos permite controlar nuestro corazón y las decisiones que nuestro corazón quiere tomar y nos permite caminar por la vida. No fue lo que vemos en el texto, es lo que Dios realmente nos está llamando a hacer. Dice, reconócelo en tus caminos. Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Mis hermanos y mis hermanas, hoy lo que vimos en Cam, lo que vimos en Noé, es relajarse moralmente. Lo que hacen es que se relajaron moralmente. Y entonces hicieron las cosas que hicieron. Y hoy quisiera simplemente animarles a mantenerse firmes y fuertes en llamar lo malo, que la Biblia llama malo, malo. Y en llamar lo que la Biblia llama bueno, bueno. Y perseguir lo bueno y rechazar ¿qué? Lo malo. Batallar lo malo. Eso no quiere decir de que no vas a pecar. Sí, vas a pecar hoy mismo. Pero necesitas al menos estar en batalla con tu pecado, claro con lo que es pecado, llamándole pecado a lo que es pecado y sabiendo lo que Dios bendice y lo que Dios no bendice. El justo actúa conforme a la piedad. Mira el versículo 23. Este es Jafet y este es Sem. Y dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Los israelitas son semitas. Israel es semita. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen de Sem.
Entonces Moisés quiere llegar y decir, ustedes son los descendientes de Sem. Vea cómo actuó Sem en el momento que vio el pecado frente a él. Lo hizo con dignidad, lo hizo con piedad, lo hizo con amor, y más bien lo que hicieron fue con respeto proteger la imagen del Padre, la dignidad del Padre, a pesar de su pecado. Lo que hicieron más bien fue ni siquiera decidieron volver a ver la desnudez. No la contemplaron, no la analizaron, no la juzgaron. Dice que posiblemente lo que hicieron fue, no sé si esto fue lo que hicieron, volvieron sus rostros y con un manto cubrieron en la intimidad, no estando público, al Padre, para que nadie pudiese decir nada, para que estuviera cubierto, porque su desnudez no estaba bueno. Y inmediatamente salen y dejan a su padre. Cuando el padre sale, bendice a unos y maldice a otros. Y esa es la acción que Moisés quiere decirle a Israel. Le quiere decir, ustedes vienen de Sem, vivan como Sem, muestren la luz de Sem. Israel fue creada para mostrar a Dios, muestren a Dios. Y los está advirtiendo y los está exhortando también de que vivan de acorde a su descendiente, a Sem. Ahora, ¿eso cómo aplica a nosotros? Ustedes y yo somos la iglesia. Si en Cristo hemos creído, somos la iglesia. Somos la luz del mundo. Y Dios quiere que también nosotros mostremos a Dios. Que mostremos, somos descendientes de Sem. Perdón, somos descendientes no de Sem, pero espiritualmente de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos mostrar la luz de Dios, la luz de Cristo. Y somos llamados a actuar en piedad, a mostrar la piedad de Dios. Esa palabra piedad es la manera de llamarle a todo lo que tiene que ver con practicar la voluntad de Dios. La persona piadosa busca la voluntad de Dios. La piedad es el resumen de todo el compendio de lo que es bueno a los ojos de Dios. Eso es piedad. ¿Sabe? El justo a los ojos de Dios camina en piedad. Y eso es lo que vemos haciendo a Sem. Eso es lo que vemos haciendo a Jafet. Entonces, yo creo que igualmente hoy nos exhorta de la misma manera a nosotros también a pensar en, como iglesia, lo que nos ha revelado el Nuevo Testamento. El autor de Hebreos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado. Entonces ya no es solamente nosotros discernir lo que es pecado y rechazar lo que es pecado. No, también es una asunción de que nosotros somos seres que pecamos constantemente y que estamos cometiendo pecado de una u otra manera. Y lo que el autor de Hebreos dice es rebusquen, porque tienen el peso del pecado. Y despójense de él. Dice, corramos en la paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. El justo es aquel que ha puesto su fe en Cristo para salvación. Sus pecados han sido perdonados. Entonces ahora la justicia ganada por Cristo, que pagó por el pecado del mundo, entonces se imputa sobre nosotros. Y ahora el Señor, por medio de nuestra fe, nos ve como justos. Entonces sí, nos podemos llamar justos, justificados por la fe, por el sacrificio de la cruz. Entonces lo que dice el autor es, una vez justificados en Cristo, nosotros podemos, con los ojos puestos en Jesús, despojarnos del pecado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué estoy haciendo, Señor, que no te agrada? Vengo aquí a confesarte mi pecado, a arrepentirme de mi pecado. Ayúdame a batallar mi pecado. No lo justifica uno, no lo llama diferente, no lo minimiza, lo trae donde el Señor con los ojos puestos en Cristo, el habilitamiento que nos permite confesar y venir y traer esa carga al Señor. Mira Efesios. Dice, ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. 19.
habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que cuando a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben? Nos llama a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esto es un llamado a confiar en el Señor y a gozarnos en caminar en obediencia a Él. Ahora viene la parte crucial del texto. Dios bendice al justo y Dios maldice al impío. Y esa segunda parte obviamente es la parte que más se nos conflicta. Entonces cuando vemos esa frase no es algo nuevo. En Génesis lo que tenemos es la bendición y la maldición allí sucediendo. Hemos definido bendición como el favor de Dios por gracia hacia algunos para que puedan hacer lo que Dios les pide hacer. ¿Tiene sentido? Bendición. Maldición en la Biblia es exactamente lo contrario. Dios no le da el favor a ciertas personas para que puedan hacer lo que Él quiere que hagan. A estas les da por gracia una ayuda especial, ¿verdad? A los que somos lentitos nos ayuda, ¿verdad? De una manera especial por gracia para que podamos hacer lo que es su voluntad. A este otro grupo no les da ese favor. ¿Y ese grupo qué sucede? Actúa en su entendimiento, en su sabiduría, en sus propios deseos con respecto a su carne y vive para sí mismo. Y eso es lo que hace. Eso no quiere decir que no son responsables. Todo lo contrario. Todos somos responsables. Pero ese otro grupo, cuando hablamos de maldición, es simplemente Dios no los rescata de su pecaminosidad. No los habilita a poder tener esa posibilidad. Y esas son el contraste de los dos. De nuevo en Proverbios, allí en Proverbios lo leyó, Aarón, cuando estábamos allí. Al final de Proverbios, del Proverbios 3, vuelve a mencionar el tema. 32. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. El que se entrega al pecado cosecha lo que siembra. El que se entrega a la voluntad de Dios cosecha lo que siembra. Ten cuidado con lo que plantas. Si plantas semillas de maldad, recoge los frutos de maldad. Si plantas semillas de bondad y de piedad, recoge los frutos de la piedad. ¿Tiene sentido? Entonces, ahora, ¿qué es esto de maldecir? Ok, no es algo que yo practique, no es algo que aquí practicamos, pero es algo que está en el texto. La acción de maldecir era una expresión de fe. La persona que está haciéndolo y que lo está haciendo agradando a Dios y en la voluntad de Dios, lo que está haciendo es una confesión de fe. No tiene otra opción que establecer, algo que cree que va a suceder, algo que cree que está bien o está mal y lo determina. ¿Tiene sentido? Ahora, eso no se va a cumplir. Esas palabras no son efectivas. En ningún lugar de la Biblia, cuando alguien correctamente está maldiciendo, sus palabras no tienen ningún poder y no sucede nada por sus palabras. Es una expresión de fe, de estar entendiendo
que lo que se está diciendo está bien. Pero eso no quiere decir de que Dios lo está diciendo. Eso va a suceder solamente si es la voluntad de Dios. Entonces al final el que ejecuta algo es Dios, no es la persona. La persona no tiene ningún poder en ese tipo de declaraciones. Número 2, de nuevo, la persona que hace lo malo, recoge los frutos de lo malo, ¿verdad? Entonces, si él dijo algo de los cananitas, a los cananitas no les va a suceder nada si los cananitas no se entregan al pecado. Pero si los cananitas se entregan al pecado, ¿qué pasa? Recogerán los frutos de su propio pecado. Entonces, Noé lo que hace es maldecir a los cananitas. Por eso dice, repite varias veces, Cam, el papá de Canaán, ¿verdad? Porque está queriendo determinar que así es como se van a comportar. Entonces, no es que hay un ejercicio de algo injusto, algo impuesto, no, los cananitas simplemente recogieron los frutos de lo que sembraron. Y no es porque se determinó su futuro años atrás. Eso para aclararlo. ¿Cuál fue la maldición? Esclavitud. Ahora, la esclavitud de estos hombres por sus perversiones era espiritual, era sexual primariamente, por todo lo que practicaban, ¿verdad? Y cayeron siendo esclavos tanto de Israel como también siendo sometidos por Israel, como también por otras naciones. Entonces, ¿es correcto maldecir a alguien, digamos, por las acciones de otro? Si por eso lo que estamos queriendo decir es de que algo que dijo Noé determinó lo que iban a hacer los cananitas, no, eso no sucede. Digamos, los cananitas hicieron lo que desearon hacer. Fueron sus propias decisiones de hacer todo lo que hicieron. ¿Tiene sentido? En la ley, de nuevo, está prohibido que alguien pague el pecado de algo que no ha hecho, ¿verdad? Entonces eso nunca sucedió. Ahora, en el Antiguo Testamento sí está el concepto de que los pecados de los padres alcanzaron los hijos. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que porque los papás pecaron, los hijos pagaron por esos pecados. Lo que está diciendo el concepto es de que los hijos aprenden a ver lo que los padres hacen. Y los hijos emularon, decidieron, tomaron la decisión de hacer lo mismo que papá y mamá. Y eso quiere decir que alcanzó el pecado. No es que es determinístico. Dios es justo, es un Dios justo. Entonces, al ser un Dios justo, no va a poner una carga de algo que no hizo la persona. Cada persona es responsable de las acciones que hace. Saben, como miembros de la iglesia, en Cristo hemos sido bendecidos. En Cristo Dios nos ha dado el habilitamiento por medio de su Espíritu Santo en nosotros en vivir para obedecerle, para seguir su voluntad. Entonces, en Cristo ya hemos sido habilitados, ya hemos sido bendecidos. Entonces, al saber que esto es algo por gracia, no nos sentimos mejores que otros, no nos ponemos en una posición superior a otros. Cuando vemos el pecado de otros, no los vemos para abajo, los vemos horizontal. No juzgamos al pecador, juzgamos el pecado que hacen. Juzgamos nuestro pecado, no al pecador. El único que puede juzgar al pecador es Dios, porque es el que conoce el corazón de las personas. Entender que hemos sido bendecidos por gracia sin merecerlo de una manera increíble nos debiera de presentar aquí en la tierra como hombres y mujeres que caminamos humildemente. Nos hablamos con humildad, nos hablamos con respeto, nos hablamos con amor. Nos ponemos a otros superiores a nosotros mismos, porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros también. Nos puso primero. Entonces, esta bendición no debe de hacer altivo a nadie. Esa maldición no debe de hacer orgulloso a nadie. Porque si fuera sin la gracia, ustedes y yo no tendríamos nada. No seríamos nada. Gracia es sin merecerlo. Cuando tenemos algo sin merecerlo, lo apreciamos y vivimos respondiendo a eso que no merecemos. Este es el salmo más precioso, creo que el Señor redactó. Mira lo que dice allí. Cuán bienaventurado, esto resume las tres ideas. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Escarnecedor es el que se burla de otros. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Bendición de Dios. ¿Lo ves? Esa es la bendición de Dios. El justo, por gracia, Dios le bendice. Y mira cómo actúa y mira cómo vive el justo y lo que no hace el justo. Ahora mira el impío. Dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y esta es la advertencia para la iglesia. La iglesia es llamada a ser luz de las naciones. Luz de las naciones. Mateo dice, no escondan la luz, más bien saquen la luz. Dice, ustedes son la luz del mundo, ciudad sentada sobre monte, que no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y por tanto no sean partícipes de ellas. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como los hijos de luz. El fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Creo que si hemos de hablar de bendición y si hemos de hablar de maldición, necesitamos concentrarnos en la voluntad de Dios para con tu vida y la mía. Que como iglesia hemos sido rescatados por gracia y por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, porque hemos creído en Cristo para salvación, en lo que hizo en la cruz. Entonces su Espíritu trabaja en nosotros y nos permite caminar en lo que es su voluntad por gracia. Amén. Y esa es nuestra convicción. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta realidad que vivimos, Padre. Has entregado a tu Hijo para nuestra salvación, por nuestro perdón, para nuestra bendición. Y por gracia, Señor, muchos aquí, Señor, hemos creído, hemos aceptado estas buenas noticias de salvación. Hemos reconocido nuestro pecado que nos separaba de ti. Te hemos pedido perdón por él. Nos hemos arrepentido, Señor, y hemos recibido por gracia tu regalo de salvación. Y ahora, Padre, por gracia también vivimos con tu Espíritu en nuestros corazones, pudiendo festejar y gozarnos que vivimos bajo tu bendición. Padre, ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a entender la tentación, a reconocerla, a batallarla. Ayúdanos a entender lo que es pecado. Ayúdanos a crecer en nuestra convicción, Señor, de por amor a tu nombre, batallar contra él diariamente, presentarnos para ser animados por ti, enrumbados por ti, para que podamos trabajar de una manera, Señor, que sea de acorde a tu verdad y a tu palabra. Señor, sabemos, Padre, que no somos mejores que nadie y que nos merecemos también castigo por nuestros pecados, pero por gracia también sabemos, Señor, que nos has declarado justos en Cristo y te damos gracias y nos gozamos de esta verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida en este mundo y en esta semana de manera agradecida, de manera que muestre, Señor, nuestra apreciación de tu amor, de tu perdón y de la vida nueva que nos has dado. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén.